Como que, ok, ya lo logré, qué padre, pero ¿y? O sea, ¿qué sigue? Decía alguien por ahí que quien ama el camino llegará más lejos que quien solo ama la meta. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Haz que suceda. Y el día de hoy no estoy sola, estoy ultra acompañada de una persona que no solamente admiro, que ha sido mi mentor, que acabo de reconectar otra vez hace poco y ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida haber reconectado con él, aunque siempre de alguna manera inconscientemente hemos estado por ahí conectados. Y hoy les quiero presentar al padre Marcelo Varela, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Dorita. Encantado de estar aquí contigo y me emociona mucho el escuchar estas palabras de parte tuya, ¿verdad? Gracias. Siempre hemos estado conectados. Sabes que pues siempre este cariño que se ha manifestado entre nosotros y pues acompañándonos en la vida. Es correcto. Y qué acompañamiento, la verdad, porque cada que hablo contigo, haz de cuenta que me vuela la mente, me quedo así pensando o sea, ¿quién me lo está diciendo y por qué sabes exactamente lo que necesito escuchar? Haz de cuenta, está increíble. Y pues bueno, a los que se queden en este podcast, ¿qué van a aprender el día de hoy? Desde cómo aprender a creer en ti. Quítate ese miedo de ese miedo que tienes interno de por qué no te salen las cosas y cómo tener cada vez más paz mental, paz espiritual, que muchos de nosotros ahorita lo necesitamos, ¿no? Así es. Este tipo de paz. Todos. Y para empezar, me gustaría, Marcelo, que nos contaras un poquito de ti. ¿Cómo encontraste tu vocación? ¿Quién es el padre Marcelo? Uy, Dios mío. Mira, si me preguntas así a bocajarro, soy simplemente un hombre que ha querido escuchar la voz de Dios y el llamado al servicio, y alguien que quiere hacer de este mundo un mundo mejor y dejarlo un poquito mejor por lo menos que como lo encontramos, y al mismo tiempo darle sentido a la vida. Y pues darle sentido a la vida es qué mejor manera que ayudando a otros, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese ha sido mi camino. Yo tengo, no me da pendiente ocultar la edad, tengo 57 años. Voy a cumplir 30 años de vida sacerdotal. Entré al seminario a los 19 años. Me ordené sacerdote 4 días antes de cumplir los 28. Entonces voy a cumplir los 30 años. Y a lo largo de mi vida personal y de mi ministerio sacerdotal, si algo he encontrado ha sido la mano de la providencia siempre presente. No creo en las coincidencias, ¿verdad? Yo creo en las diosidencias y siempre en esas conexiones. Pienso y veo la vida como un tapiz, como uno de esos telares, ¿sí? La vida personal de cada quien. Y nosotros somos los hilos verticales. Y todas las personas, absolutamente todas las personas que se cruzan en nuestro camino en algún momento de nuestra historia, todas son esos hilos, esos cordeles horizontales que le van dando forma, estilo, diseño a ese gran tapiz que es tu vida. Habrá unos que dejen una huella más intensa, habrá otros que dejen solamente un fugaz color, ¿verdad? Pero todos han hecho de ti lo que tú eres. Y tú has hecho y has tocado todas esas vidas de una manera u otra. Entonces, en este camino de la vida, en este gran telar de la vida que somos unos y otros, procura que la huella que dejes en la vida de los demás sea muy significativa y sobre todo sea positiva. Oye, qué padre lo que mencionas, Marcelo, porque muchas veces también nos pasa inclusive en el trabajo, ¿no? O sea, que ves tanta o envidia o el jefe que quiere mandar a los demás y hacerlos sentir menos y todo. Y justo es eso, o sea, cómo cada una de las personas, porque a veces hasta decimos que estamos más tiempo en el trabajo que estamos en la casa, ¿no? O sea, cómo tú también eres parte de la vida de los demás y qué impacto quieres tener en ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, como te platicaba el otro día, bueno, pues entre más viejo me hago, más cosas aprendo y más decisiones tomo. Y una de esas decisiones es la de no juzgar, ¿verdad? Y entonces siempre tratar de entender que detrás de cada rostro hay una historia. Hay una historia detrás de cada rostro. Conozco la tuya y gracias por habérmela compartido, ¿verdad? Por haber compartido todo esto. Y
Y entonces el conocer la historia de alguien más te permite entender más allá y sobre todo te permite empatizar, y que creo que eso es lo que nos hace mucha, mucha falta. Y en todos lados, digo, yo también tuve que aprender sobre la marcha, a ostentar los diferentes cargos o responsabilidades que he tenido. También he tenido que aprender a ser jefe. También he tenido que aprender a tomar decisiones que afectan a otros, y decisiones difíciles. Sí. Pero pues bueno, sobre la marcha también vas aprendiendo, vamos haciendo errores. El único que no comete errores pues es aquel que no hace nada y ya está cometiendo el error de no hacer nada. Entonces, pues bueno, caminamos y aprendemos, pero la intención, lo que yo creo que subyace en la base de todo esto es el deseo que tú debes de tener, que tú necesitas tener, de querer ser mejor persona y hacer mejor las cosas, ¿verdad? Y entonces, con esa actitud, todo lo demás cambia. Todo lo demás cambia, porque cambia tu acercamiento a las personas. No son tus enemigos, de verdad, no son, o sea, insisto, cada uno traemos nuestra propia historia. Claro. Y, por ejemplo, si comparamos esto con la historia, yo te decía en alguna ocasión que es importante tener fe, es importante tener fe, pero tener fe no es tener muchas ganas de que algo suceda. Tener fe es estar tan cerca de Dios que comiences a ver las cosas como Él las ve. 3 cosas importantes. ¿Cómo juzga Dios de los acontecimientos? Bueno, pues te doy una cita bíblica, ¿verdad? Romanos 8:28. Todo sucede para bien de aquellos que aman a Dios. No dice algunas cosas, no dice todo. Entonces, si tú estás cerca de Dios y amas a Dios, entonces aprendes a ver los acontecimientos de la historia como Dios los ve. ¿Cómo los ve Dios? Como historia de salvación. Así como una historia general de salvación, también es tu historia particular de salvación. ¿Cómo vas redimiéndote? También lo que comentaba, ¿verdad? Lo que no es asumido no es redimido. Necesitas asumir tu propia historia, sí, con sus sombras y sus luces, con sus flores y sus espinas. Pero necesitas abrazar tu propia historia. Entonces, ver los acontecimientos como Dios los ve. Historia de salvación. Es un camino. Segundo, valorar las cosas materiales como Dios las valora. ¿Qué tanto las valora Dios? Las cosas valen tanto cuanto te acerquen a tu hermano, cuanto te acerquen a Él, a Dios. Entonces, hasta ahí es el valor de las cosas, ¿me explico? Entonces, si estás cerca de Dios, aprendes a valorar las cosas desde esa perspectiva. Que muchas veces, y me pasa que también estamos de, oye, no, es que necesito tener esto y necesito tener lo otro, y esta casa y este carro, y meter a mis hijos a esta escuela, y estar en este club social y todo. Pero te digo una cosa que a mí me ha pasado, Marcelo, es que a veces lo he logrado y lo he tenido, y siento como que era un vacío adentro. ¿Sabes? O sea, como que, ok, ya lo logré, qué padre, pero, ¿y? O sea, ¿qué sigue? O sea, o sea, ¿con esto qué? O sea, no es como que de repente me sentí plena, cambié o así, claro. Oye, pues qué padre, lo logré, pero ¿y? O sea, ¿esto qué me va a dejar al final de cuentas en esta vida, no? Es la lucha, es el camino, ¿verdad? Y vas aprendiendo y te vas dando cuenta, ¿verdad? Decía alguien por ahí que quien ama el camino llegará más lejos que quien solo ama la meta. ¿Okay? Entonces, de eso se trata, me explico. Los bienes no son fin en sí mismos, siempre tienen un valor para algo más, me explico. Entonces, te comentaba de aquel hombre santo que decía que todas las cosas de este mundo hacía un montón con ellas y se subía arriba de ellas y así estaba un poquito más cerca de Dios. Sí. Bueno, por ahí va la cosa, o sea, tú arriba de las cosas. Entonces, valorar las cosas como Dios las valora. Y por último, y no por eso menos importante, y por eso lo dejé para el último, porque me parece el más importante, tener fe es mirar a las personas como Dios las ve, como Dios las mira.
Y entre las personas estás tú misma. Entonces, mirar a las personas y mirarte a ti mismo con misericordia. La misericordia es más que el perdón, ¿ok? La misericordia es abrazar esa historia de la que te digo y amarla, amar esa historia. Y entonces, una vez que te miras a ti misma con misericordia, que miras a los demás con misericordia, es cuando dejas de juzgar. Y es cuando comienzas a ser más empático. Y es cuando comienzas a decir, oye, quiero ayudar aquí. Y encuentras maneras inteligentes de ayudar. Decía un buen amigo que trabaja allá en el Vaticano hace muchos años, él me decía, platicábamos acerca de ciertas situaciones y de sistemas y de todo esto, porque, bueno, me tocó fundar el departamento de sistemas de aquí de la arquidiócesis, entre otras tareillas ahí que me ha tocado hacer. Y platicábamos, y él me hablaba de cómo había una chica, por ejemplo, allá en Perú, que tenía que subir en burrito a no sé dónde, a las rancherías, y había conseguido unas celdas solares para entonces dar energía a unos radios, para que entonces a través de los radios pudiera llegar el canal ahí de radio de la diócesis y pudieran recibir buenos mensajes, o sea, y entonces decía esta frase que a mí se me ha quedado muy grabada. Decía, el amor siempre encuentra soluciones. El amor siempre encuentra soluciones. Si tú amas a alguien y quieres ayudarle, encontrarás la manera de hacerlo inteligentemente, ¿sí? Y eso nace de mirar a las personas como Dios las mira. Y de mirarte a ti mismo también, perdonarte, abrazarte y caminar, ¿verdad? Y qué difícil. Yo creo que lo más difícil de lo que dices, que me sorprende, es eso de mirarnos a nosotros mismos, o sea, de ponerte en un espejo y decir, me perdono, porque inclusive hablaba con otra persona sobre el síndrome del impostor, o sea, este miedo de decir no, es que seguramente llegué aquí por suerte, me van a descubrir, o sea, aunque seas exitoso y tengas un chorro de cosas y te la hayas partido, llegas a un punto donde dices de que no, se me hace que fue suerte, ¿cuándo me van a descubrir? Se me va a caer esto y no sé qué, y empiezas con el miedo. Pero, oye, lo que estás diciendo me encanta porque es como tú te reconoces, decir, de que yo soy un fregón, yo logré esto, traigo mi propia historia, ya he vencido cosas mucho más complicadas y aquí estoy parado. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Y creo que eso me gustaría también que nos dijeras cómo en tu experiencia combates ese miedo, ¿no? Uy, hemos leído mucho acerca del miedo, digo, yo creo que hemos leído, o todos hemos escuchado muchas cosas, ¿verdad? Que un buen guerrero no es aquel que no tiene miedo. El punto está en lo siguiente. El soldado, el guerrero, no lucha porque odie lo que tiene enfrente, sino porque ama lo que tiene detrás. ¿Me explico? La familia, la vida, tu patria, etc. Entonces, ¿cómo vencer ese miedo? Volvemos al amor. El amor te ayuda a vencer los miedos. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Sí. Eso es de entrada. El miedo paraliza. Pero ¿cómo vencer esos miedos? Confiando. Y confiando en el amor. Y aquí entra en juego nuevamente la fe. ¿Ok? Entra en juego nuevamente la fe. Es tener fe y confianza en lo que Dios te dice. O sea, yo estoy contigo todos los días. Yo estoy contigo, yo me canso contigo, yo camino contigo, yo sufro contigo. Y no por nada de lo que hagas te voy a amar menos de lo que ya te amo. Entonces, teniendo esa fe, esa confianza, entonces vences los miedos y dices tú, bueno, me la juego, ¿verdad? Y entonces, órale, y adelante. Claro, hay que saber distinguir entre vencer el miedo y el recklessness, o sea, la imprudencia o claro, la temeridad,
¿verdad? O sea, ser temerario no es lo mismo que ser valiente. Sí, claro. Ser temerario es ser imprudente, ser arriesgado, pero sin tomar en cuenta posibles consecuencias, etcétera. O sea, hay que ser valientes, pero no, no indolentes, ¿verdad? O sea, entonces, por ahí va un poquito la cosa. Y el camino para vencer el miedo es nada más detenerte y pensar qué es lo que amo y por qué estoy aquí y por qué me dirigí a este lugar y por qué estoy en estas circunstancias. Y entonces el amor encontrará soluciones. Wow. Qué increíble, porque a veces, digo, se dice muy sencillo, pero luego cuando estás en alguna situación o, por ejemplo, hablando de la vida profesional y la vida laboral de una persona, que como te comentaba también, a veces es complejo porque, pues, lo que te pasa en la oficina, aunque no quieras, también lo llevas al trabajo y viceversa, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que los problemas de tu casa, déjalos en tu casa. Y a mí nunca me ha pasado ver a una persona cruzar la puerta de la oficina y le dé una metamorfosis y se transforme y se le olvide. O sea, creo que a veces perdemos de lado que las personas quieren lo mismo que nosotros. Todo el mundo quiere lo mismo, quiere prosperar, quiere ser mejor, quiere poder alimentar a su familia. Entonces, ¿cómo podemos? Primero, tengo varias preguntas, pero una es, ¿cómo sé si yo soy colaborador? Voy a hablar primero de los colaboradores y luego de los dueños de empresa. Si yo soy un colaborador y a lo mejor estoy en un lugar donde sé que a lo mejor no estoy aprovechando mi máximo potencial, pero tengo miedo a lanzarme. Mi jefe, la verdad es que pues habla conmigo, pero no me da retroalimentación. Me dice inclusive que no soy, o sea, siempre me está regañando y todo, y traigo esta carga sobre mí, pero pues obviamente no puedo dejar mi trabajo porque pues mi familia depende de eso. ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? Bien, aquí, bueno, sabemos que la importancia del diálogo. ¿Sí? Sabemos la importancia del diálogo, sobre todo para tratar de ir cambiando, mejorando, etcétera, etcétera. Ahora, sabemos que hay personas que no se prestan al diálogo. Sí. O sea, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo aquí pensaría hacer el intento. ¿Me explico? O sea, a lo mejor la imagen que tú tienes de tu jefe, ¿verdad? De tu superior en el trabajo, es la de alguien que es intransigente, que, bueno, prueba a hablar con la verdad, ¿verdad? Es un riesgo medido, ¿verdad? Pero un riesgo al fin. Eso por una parte. Sí. Por otra parte, fíjate, creo firmemente en la preparación personal para este tipo de encuentros. Es decir, tomas la decisión de que necesitas hablar con tu jefe, ¿verdad? Bueno, oye, ponlo en oración. Encomiéndate a Dios tú para que ponga palabras en tu boca que sean convenientes, pero también encomiéndalo a Él para que el Señor toque su corazón y lo abra al diálogo, ¿verdad? Y entonces, esa es la preparación previa, ¿verdad? Claro. Y entonces, abrirse al diálogo. Okay. Ahora, yo tenía en mi oficina, hace muchos años, un letrero que decía, no se admite protesta sin propuesta. ¿Ok? O sea, puedes reclamar de lo que quieras, pero ¿qué propones? Oye, eso me abrió con mucha gente, me abrió un campo muy interesante, porque traían propuestas así, o sea, ya sabían, o sea, puedes venir a reclamar de lo que quieras, pero ¿qué propones? A ver, repítenos la frase. No se admite protesta sin propuesta. Buenísimo. Ok, entonces, esa sí va de entrada, ¿verdad? Bueno, y ahorita te digo otra que tenía ahí, pero esa es más para los jefes. Bueno, no sé para quién, para todos, yo creo. Pero sí, entonces, lo que yo te diría sería el diálogo, prepárate para el diálogo, okay. Y asegúrate de que lo que vas a dialogar es algo propositivo, es algo positivo y es algo que es tanto para el bien y el interés de la empresa, como también de los involucrados. Claro. ¿Me explico? Porque si nada más vas a decir, ay, oye, quiero que me aumentes el sueldo. Bueno, pues compadre, todos quisiéramos lo mismo, ¿verdad? O sea, no pensemos en chiquito. Claro. Pensemos en lo que podemos hacer para beneficio de la empresa, porque sabemos
que, o sea, esa mentalidad de vamos a repartir el pastel. Ah, ok, muy bien, sí, vamos a repartirlo, ¿verdad? Pero cuando se acabe el pastel, ¿de dónde van a salir los huevos, la harina, la leche? O sea, porque queremos hacer más pasteles. Claro. Entonces, ¿con qué vas a cooperar? Claro. ¿Me explico? Entonces, por ahí va un poquito la cosa. O sea, ábrete al diálogo, enfréntate al diálogo, propon. No he visto la película, pero me han platicado de la de los Takis Fuego o de los Doritos Fuego. Ah, no la he visto. Es la historia de, no sé si te estoy diciendo barbaridades, pero bueno, lo puedes buscar ahí, Sí. lo puedes googlear. De un trabajador en Estados Unidos de ascendencia latina que, pues, oye, se ponen ahí a que, dicen entre los empleados, a que alguien proponga nuevos sabores de los Doritos o de los no sé qué, ¿verdad? Y entonces que era no sé si era el encargado de intendencia o alguna cosa así, desarrolla pues un nuevo sabor y lo propone y es el que termina siendo la fórmula del sabor de los, no sé si te estoy mintiendo, de los Doritos Fuego, Takis Fuego, Yeah. etc. Wow. Búscala por ahí, Sí, lo está voy a muy buscar. interesante. Sí. Y es de alguien que tenía algo que dar, algo que proponer, pero pues decía, no me van a hacer caso y sin embargo encontró la manera. Y eso justo me lleva a mi segunda pregunta, que es con la parte de los empresarios, la gente Sí. que tiene un negocio o es emprendedor. ¿Cómo le podemos hacer? Porque obviamente yo siempre he dicho, hay una frase que me encanta mucho del libro de The Advantage de Patrick Lencioni, que dice que no importa qué tan brillante sea tu estrategia, tu empresa solo llegará tan lejos como tu gente te lleve. Entonces, pero se dice muy fácil, pero a la hora de la práctica de que, oye, pues llega recursos humanos, que en este caso somos nosotros, a proponer, a hacer, de que, oye, hay que hacer esto, hay que mejorar el ambiente. Y hay cosas que, pues tú sabes, no es como de la noche a la mañana, no es como, oye, bueno, pero vamos a hacer 3 fiestas y eso, ¿cuánto me va a bajar la rotación? Pues no es así, o sea, es invertir en tu cultura, ¿no? Invertir en tu gente, y no porque, digo, me ha pasado o he escuchado también por ahí de que no, bueno, pues nada más lo mínimo y vamos a ver y no hay que invertir porque se te van a ir y no sé qué. Y entonces como que se vuelve este juego de decir de que, oye, pues es que, y luego no te los puedo prestar porque pues están trabajando, entonces no los puedo soltar. Y entiendo que hay producción y también, o sea, entiendo esa parte, pero de alguna manera tenemos que hacer que nuestra gente se sienta querida, escuchada, amada, porque ahí está la resolución de muchos problemas que a veces no vemos por tener ceguera de taller. ¿Qué nos puede recomendar para los empresarios o emprendedores para poder tener una mejor relación con sus colaboradores, una mejor cultura de trabajo? Bueno, yo creo que has puesto el dedo en la llaga cuando hablas de cultura. O sea, ese es el gran obstáculo que enfrentamos, porque es un cambio de paradigma. Y bueno, hablemos de aquí en México, ¿verdad? Sí. Es un cambio de paradigma el que se requiere. Cuando traemos arrastrando una cultura del dame, no sé cómo decirlo, una cultura del menor esfuerzo. Yo recuerdo que mi papá me decía cuando yo estaba pequeño que en México teníamos un problema serio porque vivíamos en la cultura del menor esfuerzo. Entonces, desarrollar una cultura de trabajo, y todo esto implica un cambio de paradigma y esto es necesario un proceso. Claro. No hay fórmulas mágicas, no hay recetas de cocina. Mira, es lo mismo que con la conversión. O sea, hablemos de un proceso espiritual de conversión. Un proceso espiritual de conversión, pues no es algo que se dé de la noche a la mañana. Claro. Antes era malo y ahora soy bueno. No, es un camino. Mira, yo esto lo ejemplifico. El camino, digamos, correcto, el camino del bien es así está recto. Pero en base a nuestras tomas de decisiones, nos vamos alejando del camino. Nos vamos alejando del camino, por tomas de diferentes decisiones. Y llega un momento en el que nos encontramos tan alejados del camino que volteamos hacia el camino y decimos, oye, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí, quiero estar allá. Lo siento, hermano, no hay teletransportación. Tienes que empezar a tomar decisiones que poco a poco cambien tu rumbo para que te lleven al encontrarte en el lugar en el que quieres estar. Entonces, nadie puede cambiar de situación de la noche a la mañana, pero todos podemos cambiar de rumbo de la noche a la mañana.
con toma de decisiones. Entonces, ¿qué les diría a los empresarios, a los jefes, a los dueños de empresas? Eso, o sea, les diría eso, es la única manera es generar un cambio de paradigma, un cambio de cultura, pero esto implica inversión de tiempo, de recursos, invertirte tú también en ese proceso, porque tú también tienes cosas que cambiar en tu empresa. Tengo algunos amigos empresarios, unos más exitosos que otros, pero la mayoría, si no, no serían mis amigos, la mayoría tienen esa visión, ¿verdad? De que, o sea, no es mi empresa, es nuestra empresa, claro. Es nuestras familias y es buscar este cambio de cultura, etcétera, pero están conscientes de que es un proceso. Claro. Y yo creo que para todo en la vida, ¿no? Es un proceso de querer cambiar, querer mejorar. Y me encantaría que nos pudieras a lo mejor ayudar a darnos 3, 4 consejos a toda la gente que está ahorita escuchándonos, ¿verdad? O que nos está viendo a través de YouTube, Spotify, Instagram o los diferentes medios que tenemos. Y que nos pudieras decir cuáles son lo más importante que tú consideras que debe de tener una persona para dar su máximo potencial en un lugar de trabajo. Ok, me la pones difícil. La pregunta se hace fácil, sí. La respuesta, ok. Te decía que había otra ley u otro principio que yo tenía por ahí puesto, ¿verdad? A lo mejor ya lo conoces, es la ley KISS. ¿La conoces? No. Ok. KISS. Okay. Keep it simple, stupid. Okay. Manténlo simple. Sí. O sea, nos complicamos, nos queremos rascar la oreja izquierda con la mano derecha, ¿verdad? O sea, no, es manténlo simple. Entonces, yo pensaría que esa sería una cuestión importante, es no te compliques, double guessing, es mantén las cosas simples. Y entonces eso yo lo vería tanto en subordinados como en empleadores o jefes. O sea, las cosas simples y son las que te van a llevar a mejores resultados. Entonces ese sería un consejo. El otro consejo sería, qué difícil es, y esto es para los jefes, qué difícil es ponerte en los zapatos de aquel padre de familia que se levanta a las 4 de la mañana, que tiene que tomar un transporte público deficiente. Voy a hablar de aquí de la ciudad. Un transporte público deficiente, que hace 2 horas para llegar al trabajo, que va mal comido o sin desayunar, que llega al trabajo, que está ahí 8 horas en un ambiente monótono y después regresa a su casa nuevamente teniendo que tomar un transporte público deficiente y llega a las 2 horas, 2 horas y media después, y entonces ahí ya se echó 14 horas de su día. Y entonces llega a casa y llega a una casa pues sencilla, en la que pues no tiene las comodidades que otros tienen. Entonces es indispensable el aprender a ponerse en los zapatos de los demás. Trabajar en la empatía, no la simpatía, en la empatía. Eso es indispensable, principalmente de parte de los jefes, de los dueños de empresas, y de parte de los trabajadores, de los empleados. También es ponerse un poquito en los zapatos del otro, del jefe. El dueño de empresa está arriesgando patrimonio, está arriesgando su tiempo, etcétera, y está invirtiendo, ¿me explico? Entonces, y más en un país con las condiciones como tenemos aquí en México, que no vamos a entrar en ese rabbit hole, pero un empresario realmente aquí en México es un hombre valiente. Sí. Es un hombre, una mujer valiente, ¿verdad? Pero es una persona valiente,
¿Por qué? Porque arriesga patrimonio, arriesga tiempo, comparte ideas, comparte sueños, etc. Entonces, oye, ponernos en los zapatos de uno y del otro, Sí. eso es un camino de dos vías. Ese sería el segundo consejo. Y el tercer consejo sería la esperanza. O sea, mantén viva la esperanza en tu corazón, en tu mente, alimenta la esperanza. ¿Qué alimenta tu esperanza? Tu esperanza la alimenta, número uno, el amor de Dios, cualquiera que sea tu idea que tengas de Él, el saber que Dios te ama, el hacerlo, el repetírtelo todos los días. Claro. Sí, o sea, Dios me ama, soy amado de Dios. Entonces, y de saber que lo que tú estás haciendo, cualquiera que sea tu puesto de trabajo, ¿sí?, estás cooperando para mejorar la vida de alguien. No nada más la tuya o la de los tuyos, sino también la de aquellos a quienes sirves, ¿sí? Entonces, mantener viva la esperanza. Echa mano de todo aquello que se te ofrece. Echa mano de tu fe, de tu religión, cualquiera que ésta sea. De veras, o sea, vivir la religión no es esclavizante, al contrario, es liberador. Es liberador cuando entiendes y comprendes que lo que hay detrás es el amor. Entonces, echa mano de eso, de la esperanza, de la esperanza de un futuro mejor, detente a pensar en tus antepasados, en tus padres, en tus abuelos, en lo que ellos trabajaron, pensando precisamente en ti, porque pensaron en las futuras generaciones. Mantén viva la esperanza y mantén viva la esperanza en los demás. Aquello que decía Víctor Frankl, ¿verdad? Le encontré sentido a mi vida ayudando a otros a encontrarle sentido a la suya. O sea, tú mantienes viva la esperanza encendiendo la esperanza en los demás, ¿sí? Entonces, esa sería así. Bueno, y me atrevería a decir algo. Dice Chesterton, es uno de mis autores favoritos, autor inglés, principios del siglo XX. Decía: tener esperanza es esperar cuando todo es completamente desesperado. Si no, no es virtud. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la esperanza? Es hasta el último momento. ¿Sí? Y que eso es lo más difícil. Porque, o sea, cuando estás en eso, lo último, o sea, lo primero que pierdes más bien es eso, la esperanza, ¿no? Decir de que, bueno, pues ya qué más puedo pedir o lo que sea. Entonces, a mí me sorprende mucho y siempre me dejas así, Marcelo. Así, siempre que te escucho así, nada más estoy yo calladita, porque eres de los pocos que me dejas así, porque mi marido te va a decir, no, hombre, esta habla hasta por los codos, y mi mamá más, yo ¿verdad? sé, te conozco. Exactamente, pero tú eres de los únicos que yo me quedo así de, o sea, con tanto y tanta pasión con la que dices las cosas, porque yo sé que amas lo que haces, y yo creo que eso yo también lo he visto mucho, Marcelo, que muchas veces he visto gente que está en puestos de trabajo, que están ahí solamente porque qué van a decir de mí, que miren esta empresa donde estoy, ¿verdad? Que soy guau, o porque verdaderamente fue lo primero que encontré, pero no soy feliz porque no estoy haciendo lo que amo. Y creo que eso también es un error que a veces no nos cuestionamos y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y de repente dices, como dices tú, de que, ¿por qué estoy acá si esta no es mi vocación? O sea, ¿qué estoy haciendo acá si esa no es mi vocación? Esto no me gusta. Ahí, perdona que te interrumpa, pero te voy a platicar una anécdota, porque hay algo importante ahí. Hace muchos años alguna personita me preguntaba, me decía, oye padre, ¿eres feliz con lo que haces? Yo le dije, no. Me pelan los ojos. Y digo yo, no soy feliz con lo que hago, soy feliz con lo que soy. Eso da sentido a lo que hago. Y entonces, sea en la predicación, sea en la administración, sea en el labor de misiones, sea visitando a un enfermo, sea dando clases en un lugar, sea haciendo papeleo, o sea, porque nosotros los sacerdotes tenemos que hacer muchas de esas cosas. Todo tiene sentido por ser quien soy. Entonces, si esta es estadística de hace muchos años, me lo dijo en una ocasión uno de los rectores del TEC, me decía que a los 10 años de recibidos, solamente el 15% de los graduados se ganaban la vida ejerciendo la carrera que estudiaron.
O sea, imagínate, 15 de cada 100. Quiere decir que los otros 85 se ganaban la vida de otra manera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que va a dar sentido o qué es lo que te va a hacer sentir bien con lo que haces? ¿Quién eres? Y entonces, sí, ok, tengo este trabajo porque es lo que encontré. Porque cuánta gente hay que lo que está buscando es eso, es simplemente una oportunidad de trabajo. Sí. Ay, ves a todos los inmigrantes que tenemos aquí en Monterrey, Sí. ok, que están tomando los puestos. Digo, me han platicado algunas anécdotas, ¿verdad? De que en X parte tenían un letrerito ahí cerca de una colonia, ¿verdad? Se busca ayudante, se busca, ¿verdad? Y ahí lo tenían el letrerito casi de manera permanente, ¿verdad? Y un buen día lo quitaron. Y se acerca entonces ya alguien de ahí cerca y dice, oye, ¿siguen buscando? No, ya no. Ah, es que yo venía a aplicar, ¿y por qué no venías a aplicar antes? No, pues porque como siempre veía el letrero, decía, pues ahí después. Y nada, pues se lo habían ganado ya estas personas migrantes que están dispuestos a venir a trabajar. ¿Qué es lo que mueve a una persona a dejar su patria, su hogar, sus amistades, a arriesgar la vida? ¿Qué es lo que la mueve? La mueve el amor a su familia, el buscar una mayor calidad de vida. Y entonces, ese tipo de personas son las que están dispuestas a tomar cualquiera de los trabajos que le ofrezcas, simplemente con que le ofrezcas una oportunidad. Y son quienes están dispuestos a avanzar y hasta los ves contentos. O sea, me ha encantado que en una ocasión o dos he llegado a, ya sea una gasolinera o alguna tienda de conveniencia, y me encuentro a algún extranjero, ¿verdad? Un migrante, oye, silbando mientras están ahí trapeando o lo que sea. O sea, entonces, eso es a lo que voy. ¿Qué va a dar sentido a lo que estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Y quién eres? Eres quien te ve con misericordia, pero quien también se exige porque quiere ser mejor. Mejor para sí mismo y mejor para los demás. Iría por ahí. Wow, wow, Marcelo, en verdad tienes, o sea, tienes toda la razón porque uno no es el puesto, porque el puesto va a cambiar, el puesto puede desaparecer y luego también eso pasa, ¿no? De que uno se cree que soy esto, que soy este puesto, pero luego ya no lo tienes y lo dices, pues ¿quién soy? Si todo el mundo me reconocía como el señor don no sé qué, o la señora no sé qué, o la del puesto, la directora, la gerente, la dueña, la empresaria. Entonces, qué mejor que decir, no, yo soy yo por lo que yo sé, o sea, Dora, ¿sabes? O sea, olvídate de títulos nobiliarios y eso, o sea, tú eres lo que eres por ti, ¿sabes? O sea, y eso es al final lo que quieres que la gente se acuerde, no de ti, no de todos tus títulos, porque pues al final quién sabe si los vayas a tener, ¿no? Y además también, eres alguien muy amado por Dios, y que eso nunca se te olvide. Me encanta. Marcelo, ¿algo más que nos quieras compartir el día de hoy? Creo que nos has dado así, ya se cuenta que muchísima información que yo definitivamente este podcast lo voy a ver como 30 veces, ¿verdad? Porque me voy a poner así examen de que qué más. Pero algo más que nos quieras compartir el día de hoy que con toda la gente que nos escucha. Primero que me dio mucha alegría el reconectar contigo y y encontrar que estás bien, estás en un buen lugar y eso me alegra. Okay, o sea, eso te lo quiero compartir. En segundo lugar, te quiero compartir que también yo estoy bien. Sí. Estoy en un buen lugar, como te platiqué, pues he cambiado algunas de mis tareas, ¿verdad? Como te lo decía, soy feliz con lo que soy, eso da sentido a lo que hago, ¿verdad? Y por eso no me importó dejar aquí todo en Monterrey, casi 27 años de trayectoria, para irme a tomar, a estudiar un posgrado en el extranjero. Mi vida en 2 maletas, y mi reino es una habitación de 4x4, ¿verdad? O sea, pero feliz. Entonces, aquí es donde he descubierto un poquito más eso. O sea, es importantísimo quién eres en tu interior. Ten fe en ti mismo, fe en Dios. Ten esperanza de que
tú puedes hacer algo por mejorar tu entorno, tu mundo, tu cancha, o sea, las grandes situaciones y cuestiones y decisiones del mundo, esas no te corresponden a ti te corresponde aquí, ahora, en este momento, en este instante, y entonces ten esperanza y comparte la esperanza, y sobre todo, vive el servicio. Vive el servicio. Recuerda que esa frase que me encanta, no sé quién la dijo, pero me encanta, dice, sea amable con los demás. Todos estamos viviendo una batalla de la que tú ni siquiera sabes, ¿verdad? O que ni siquiera conoces. Todos vivimos nuestras batallas. Entonces, sea amable, sal al encuentro de los demás y sábete constantemente amado por Dios. ¿Okay? Marcelo, muchísimas gracias y gracias a todos los que Dorita. nos escuchan y nos ven el día de hoy. Si esta información te gustó, si conectaste con esto, acuérdate de compartirla con esa persona que sabes que necesita escucharlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Perdona. No, adelante, por favor, Marcelo. Bueno, me voy a colgar de las redes de Dorita, que ella tiene muchísimos más seguidores que yo. Yo publico poquito. Pero tengo, bueno, iba a decir Twitter, pero no, ya es X, ¿verdad? Ya es X. Entonces me puedes buscar como @elpadremarcelo, así de corridito. El Padre Marcelo. Me puedes encontrar en Spotify también como @elpadremarcelo, mi podcast, que ya me estaba confesando aquí con Dorita que no soy muy constante, pero propongo ser más constante. Se llama Cuestión de Fe. ¿Y tu Instagram? Y mi Instagram es @elpadremarcelovarela. YouTube, también tengo el canal de @elpadremarcelo, y ahí tengo cursos de Biblia y muchas cositas ahí que he dado de alta, absolutamente gratuitos. ¿Y qué otras tengo? También tengo TikTok. Sí. ¿Cómo estás en TikTok? El Padre Marcelo. El Padre Marcelo. También, Muy bien. Padre Marcelo. Entonces, en todas las redes, no, aquí no hay excusa de que es que no tengo TikTok, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada. El Padre Marcelo está en todas las redes para que lo empiecen a seguir desde ahorita, porque no saben de lo que se pierden si no lo escuchan. A mí que me toca estar muy, muy cerca de él y conocerlo y compartir. En verdad, a mí todas las mañanas que mandas el mensaje me enriquece. O sea, siempre desde que nada más estoy esperando así de que cuál va a ser la frase del Padre Marcelo el día de hoy. Los domingos con el Minuto del Evangelio, qué bárbaro. O sea, en verdad que alegras mi mañana y mi día. Muchas y te quiero agradecer, Marcelo, porque para mí ha significado mucho el acercarme también más a Dios gracias a ti. Has hecho muchas cosas y te voy a decir una cosa también que no te acuerdas. Tú sabes que yo pues estaba trabajando y estudiando y me estaba pagando mi carrera y todo. Y me acuerdo que una vez en un evento de una empresa donde estaba trabajando, me saqué unas bocinas o algo así y yo fui y te dije y tú me dijiste, no, aquí las vamos a vender, aquí con la parroquia las vamos a ofrecer. Y bueno, me ayudaste a mover cielo, mar y tierra, las vendimos y con ese dinero pues pude pagar la escuela y todo. Entonces, fíjate, a lo mejor ni te acordabas, pero para mí se me quedó súper en el corazón de decir, siempre hay alguien que te va a ayudar, que te va a tender la mano. Me acuerdo de los domingos que nos íbamos al cine todos los de la parroquia, y son cosas que nunca se me van a olvidar porque yo necesitaba eso. O sea, yo necesitaba ese apoyo, ese grupo, esa vibra, esa gente, y a mí en lo personal me ayudó muchísimo a sobrellevar todo lo que yo estaba viviendo y la mochila que yo estaba cargando en ese momento, ¿no? Entonces te lo agradezco porque pues no hubiera sido lo mismo sin ti en mi camino, y le agradezco a Dios también de haberme puesto exactamente el momento preciso que yo te necesitaba. Muchas gracias, Dorita. Felicidades. Y ahora ya no te interrumpo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio, ahora sí, de Haz que Suceda. Hasta luego.